semanas se venía acrecentando la presión internacional para alcanzar un alto al fuego y para evitar que el gobierno de Benjamín Netanyahu concretara una incursión militar terrestre en la ciudad de Rafah, donde se acumula buena parte de los palestinos desplazados por las operaciones en Gaza. También, al mismo tiempo, venía en alza la tensión con Irán, enemigo acérrimo de Israel y aliado de Hamás. En esta materia, un episodio crítico se dio el 1 de abril, cuando Israel bombardeó un edificio anexo a la embajada iraní en Damasco, la capital de Siria, donde mató a 7 personas, entre ellas 2 comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní. Desde los primeros minutos, Irán anunció que respondería atacando a Israel y también eventualmente a Estados Unidos. Pero se tomó su tiempo a esos efectos. Sobre fines de la semana pasada se daba como un hecho que el operativo era inminente y eso efectivamente ocurrió este sábado cuando Teherán concretó el lanzamiento masivo de misiles y drones dirigidos a territorio de Israel. El hecho, mientras se producía, mientras se aguardaba el resultado, alimentó los peores temores de un conflicto regional en gran escala, con repercusiones fuertes en buena parte del planeta. Llegó a hablarse de la eventualidad de una tercera guerra mundial. Sin embargo, el balance es que el 99% de los drones y los misiles fueron desactivados por el escudo de defensa antiaérea de Israel, que contó además con la colaboración de varios países árabes, entre ellos Egipto, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, además de Washington y Londres. Israel destacó la fortaleza de su sistema de defensa, pero además advirtió que responderá oportunamente a la agresión que había sufrido. Por su lado, Irán informó que daba por culminado su ataque, pero al mismo tiempo le advirtió a Israel que no actúe, porque si lo hace provocará una ofensiva peor de parte de Teherán. Preguntas arriba de la mesa sobre los hechos de este fin de semana, hay una gran cantidad. Pero a ver, por mencionar 2, ¿por qué Irán llevó a cabo un ataque de este tipo? ¿Lo que pasó fue un fracaso? ¿De qué manera hay que leer o puede leerse este suceso? Vamos a proponerles un primer acercamiento hoy, y para eso estamos con el coronel retirado Gustavo Vila, licenciado en Ciencias Militares, docente en el CALEN, Centro de Altos Estudios Nacionales del Ministerio de Defensa, con quien ya hemos conversado en el pasado a propósito de estrategia militar, a propósito también del tipo de armamento que se ha empleado en otros conflictos recientes. Coronel Vila, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. A ver, tengo, como decía, una cantidad de puntos que sería bueno desmenuzar. Vamos a focalizarlos en algunos. Y primero le pido, en todo caso, una visión general, ¿no? 2 palabras, 2 frases a propósito de lo que fue el ataque de Irán. En realidad era el resultado de algo que estaba previsto que necesariamente debía ocurrir en virtud de, como usted señaló, los ataques del 1 de mes. Necesariamente Irán, en una lógica de escalada controlada, debía responderle a Estados Unidos en la región de alguna forma, de poder seguir manteniendo ese liderazgo mundial que tiene dentro de la comunidad chií, dentro del Islam, y por el papel que busca desempeñar en la región del Medio Oriente, particularmente en torno al Golfo Pérsico y esa competencia de hegemonía dentro del mundo del Islam y dentro de la región de naturaleza política que tiene con el reino de Arabia Saudí, mientras que Irán es chií, Arabia Saudita es suní.
Entonces era inevitable, pero repito, fue una respuesta medida, prevista y controlada. Vayamos a algunos detalles en ese sentido. Hablemos del equipamiento utilizado. Primero, se ha resaltado cómo jugó, cómo se desempeñó el sistema Arrow, la tecnología que emplea Israel para defenderse. ¿Dos palabras en ese sentido? Bien, y no es ningún secreto que Israel es una de las grandes potencias eh, militares y sin lugar a dudas no es un hecho menor que a pesar de poseer una de las mayores industrias de armamento, es el primer receptor de ayuda militar de Estados Unidos. Casualmente, el primer receptor de ayuda militar, estamos hablando de miles de millones de dólares, es Israel, el segundo es Egipto y el tercero es Jordania. Entonces, no nos puede asombrar que pase esto. El sistema Arrow que usted señala forma parte del sistema de defensa antiaérea de Israel, que repito, es lo más adelantado del mundo, lo desarrolló él en base a la industria local y obviamente a partir de la colaboración que recibe de OTAN, particularmente de Estados Unidos. El sistema obviamente está diseñado para operar en alcance corto, mediano y largo. En el corto alcance tenemos el sistema Iron Dome, que fue, por ejemplo, el que en ocasión de los ataques del 7 de octubre de 2023 jamás logró saturar. O sea, ese es el sistema de defensa de corto alcance. Uh-huh. El sistema de largo alcance es el que se hace con los sistemas de misiles Arrow 2 y Arrow 3. Esto es complementado con radares, con satélites, con aviones, radares. Es decir, es un sistema sumamente complejo que está diseñado para trabajar en todos los niveles. Para que se haga una idea, fíjese que cada uno de estos misiles oscila en torno a los 3 millones de dólares. Repito el número, 3 millones de dólares cada misil. Usted se refiere a los misiles utilizados por Israel en su defensa de este fin de semana. Claro. Ahora, permítame señalarle que, sin lugar a dudas, que es un portento, es una maravilla, no en vano sale 3 millones de dólares, pero un sistema de armas por sí solo no es decisivo. ¿De acuerdo? El sistema de armas Arrow debería ser acompañado por toda una organización y por toda una doctrina. Entonces, esto de poner muy por arriba un determinado armamento es una medida de propaganda, es una medida para fortalecer la confianza de la población, para incrementar los apoyos. Es un poquito, Emiliano, lo que pasaba con los drones turcos. ¿Se acuerda al inicio de la guerra de Ucrania? Los drones turcos, los Bayraktar o los misiles Javelin, matatanques, destruyen todos los tanques rusos, o los Leopard 2 van a marcar la diferencia en el campo de batalla, o después los misiles tácticos de ejército, los ATACMS de Estados Unidos, que un sistema de armas no es decisivo por sí mismo. El ejemplo, Segunda Guerra Mundial, los tanques Tigre 1 y Tigre 2, fueron los mejores blindados de la Segunda Guerra Mundial, pero no pudieron con los aliados. O sea que es importante, pero no es decisivo. ¿Usted se refiere al armamento? Al que tiene Israel. O sea, el Arrow es importante, pero un sistema de armas por sí solo no es decisivo. Tiene que venir acompañado por doctrina, por organización, y por eso le ponía el ejemplo de Ucrania. Ucrania, para un poco a levantar la moral de la población, de los apoyos. Sí, los drones turcos, los Bayraktar, que fueron la sorpresa, entre comillas, al comienzo del conflicto,
En realidad, sí, incidieron, sorprendieron a los rusos, pero los rusos lograron la forma de neutralizar y en este momento sabemos cómo está el frente de batalla. Es decir, Rusia no le ha ido mal a pesar de todos esos portentos tecnológicos que los aliados de Ucrania y Ucrania buscó resaltar. Entonces, el arroz es importante, pero no olvidemos que Irán, en esa escalada controlada, como avisó cuando mataron al anterior comandante de la fuerza Quds, al general Soleimani, en enero del 2023, lo mataron en Bagdad, no sé si recuerda, ¿Sí? vino una respuesta. Y Irán avisó a Estados Unidos, los voy a atacar en sus bases. Lo atacó efectivamente, mató 3 soldados, creo, norteamericanos, atacó bases en Jordania y en Irak. Y ahora pasó igual. O sea, Irán dijo, los voy a atacar. Y indicó dónde iba a atacar. Entonces, Israel estaba preparado, OTAN, particularmente Estados Unidos y Gran Bretaña, estaban preparados, utilizaron sus sistemas de radar, sus propios misiles, sus aviones para derrotar esa oleada de drones y misiles. Piense esto, Emiliano. Nuestros propios periodistas, cuando han ido a Ucrania y han llegado a mostrar los drones Shahid 136 que usaba Rusia contra los ucranianos, y los drones Shahid 136 fueron los que usó Irán contra Israel. Hablemos de eso justamente, del equipamiento, de las armas que utilizó Irán en su ataque. A ver. Utilizó misiles balísticos de mediano y largo alcance, los mismos modelos avanzados de lo que utilizaba Saddam Hussein en la guerra primero en la guerra de Kuwait y después en la guerra del Golfo. Piense esto, el sistema Arrow fue la respuesta a Israel a los primeros misiles que Irak lanzó desde su territorio hacia Israel. ¿Usted se acuerda? Entonces, en ese momento, estoy hablándole de año 2000, 2003. Le digo más, antes inclusive, en la guerra de Kuwait fue en 1993. Bueno, en ese momento, 1990, a partir de ese momento, porque Israel recibió impactos en su territorio, Israel empezó a desarrollar un proyecto conjunto, que fue el Arrow 3, con compañías norteamericanas y compañías israelíes. Es decir, Israel no usó su armamento, y Irán no utilizó armamento, no utilizó misiles hipersónicos, por ejemplo, el Kinsal, que Rusia utiliza contra Ucrania. O sea, utilizó, sí, armamento, desarrollos iraníes, de modelos rusos, que ya son conocidos por Occidente desde hace tiempo. Lo más nuevo en todo caso eran los drones. Los drones, tal vez las guías de los misiles, pero no son ningún arma secreta, ningún arma que fuese sorpresa para Occidente. Y le repito, Irán avisó lo que iba a hacer. Sí, usted señala eso que el propio gobierno de Irán ha destacado durante el fin de semana. Se avisó, hubo comunicaciones entre Estados Unidos e Irán de manera indirecta a través de Turquía, por ejemplo. Ese tipo de contactos existieron. Bueno, y además, una vez que se lanzó el ataque, hubo tiempo para la respuesta, ¿no? En buena medida el mundo estuvo pendiente de lo que pasaba porque el trayecto de cada uno de esos cohetes o drones llevaba unas horas, ¿no? Fíjese lo siguiente, Emiliano. Cuando el 7 de octubre, Hamás, utilizando otra tecnología muy inferior, logra saturar Iron Dome, es decir, el sistema de defensa antiaéreo israelí de corto alcance, lanzó
en el orden de 1.500 artefactos. Estamos diciendo que Irán utilizó 300. Ujú. No sé si me entiende. Jamás, que es una organización, un actor no estatal, saturó las defensas porque realmente quería causar daño. En este caso, Irán, más que dañar, buscó una escalada controlada, buscó responder a una violación, él entendió a su soberanía y respondió teóricamente bajo la sombrilla del artículo 51 de la Carta de ONU. Es decir, no buscó ir a una nueva guerra. Otro aspecto Tal vez la nueva guerra ya la interesante estamos de la viviendo. situación que se dio este fin de semana fue el juego de alianzas, ¿no? O sea, como usted remarcó hace unos minutos, la defensa aérea de Israel, la defensa antiaérea, no fue ejecutada solo por los servicios militares de ese país, sino que contó con cooperación. ¿De quiénes? Bueno, Estados Unidos, Reino Unido, pero además países árabes de esa misma zona, ¿no? Ejemplo, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Jordania. ¿Cómo evalúa usted ese detalle, esa reacción de esos otros países? Y sí, mire, yo soy de los que considero que los países priorizan, se manejan por la lógica del interés nacional, ¿verdad? Eh, Entiendo que los países no tienen amigos, tienen intereses y en función de eso actúan. Eh, a ver, usted mencionó Jordania, mencionó Egipto. Por ejemplo, Egipto es el primer país árabe eh, que inicia relaciones diplomáticas con Israel en 1980. Exacto, sí, eso ya tiene Siete historia. años después, 7 años después de la guerra del Kipur, Uh-huh. Egipto. Jordania es el segundo país árabe. Jordania es un país que siempre estuvo muy vinculado a Israel, no se olvide que comparten el Jordán. Tienen frontera común, no hay un desierto como el de Sinaí que separa a Israel de Egipto, en este caso Jordania y el Jordán realmente es un hilo de agua, es un curso muy pequeño y la monarquía hachemita, la familia del actual rey de Jordania, son beduinos y siempre tuvieron una relación dentro del mundo árabe, una relación muy especial con los israelíes. O sea, recuerdo el padre del actual rey tenía una relación muy especial con Golda Meir. Y aparte, no es un hecho menor, yo le decía que Israel es el primer receptor de la ayuda militar de Estados Unidos. ¿Sabe quién es el segundo? Es Egipto. Uh-huh. ¿Y sabe quién es el tercero? Es Jordania. Sí, sí, usted los mencionó hace unos minutos. A su vez, aquello del enemigo de mi enemigo es mi aliado. Digo, hay intereses comunes. Por ejemplo, Egipto, el régimen actual en Egipto es una autocracia, no es un régimen democrático. O sea, el general Sisi está en el poder y es un enemigo declarado de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana tiene vínculos estrechos con Hamás. Y cuidado, cuando hablo de la hermandad musulmana, es una organización, un actor no estatal que está presente en Egipto, en Arabia Saudí, en Siria, y también está fuera de la ley. Quiero decir que hay muchos más vínculos de los que podemos imaginar. Arabia Saudí. Arabia Saudí, usted no se olvide que tuvo un papel muy importante
en la guerra entre Irán e Irak. La guerra de Irán e Irak se inició en 1980 y terminó en 1988. ¿Por qué estalla esa guerra? Porque en 1979, en Irán, es derrocado el Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y es sustituido por los regímenes de los ayatolás, el primero de los cuales era Khomeini. El Shah de Persia era un aliado privilegiado de Estados Unidos en la región, junto con Arabia Saudí y con Israel. Fue derrocado por los clérigos chiitas y Arabia Saudí armó a Irak para combatir contra ese régimen iraní. La guerra duró hasta 1988. Lo que hablamos, esa busca de la hegemonía dentro del mundo del Islam, a una Arabia sunita contra un Irán chiita, un enfrentamiento a su vez que también es geopolítico por el control en la zona del Golfo Pérsico, el aliado privilegiado de Estados Unidos, el temor a un Irán nuclear. O sea, no se olvide que Arabia Saudí en el sur es atacada, ahora hay un periodo de calma, pero fue atacada durante 10 años por la insurgencia hutí que operaba en Yemen. La insurgencia hutí, que son chiíes, es apoyada por Irán. Son los mismos hutíes que tienen capacidad a través de misiles antibuque de cortar el tráfico en el estrecho de Bab el-Mandeb. O sea, que afecta a la economía mundial. Quiero decir, hay una trenza geopolítica. Muy interesante, sí. Le pregunto para terminar por hoy, porque el tema queda claro, da para bastante más, ¿qué impresión tiene usted? ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué tipo de retaliación llevar a cabo Israel o no? ¿Cómo juegan justamente todos esos otros actores de la escena internacional que hemos venido mencionando en la parte que ahora viene? Y mire, hay un hecho no menor, que es qué va a pasar el 4 o el 5 de noviembre en Estados Unidos. O sea, las elecciones en Estados Unidos van a marcar mucho de lo que puede pasar o puede dejar de pasar. No, está bien, entiendo y sé perfectamente a lo que alude. Está hablando de la posibilidad de que vuelva al gobierno Donald Trump. Pero ahora, mi pregunta apuntaba a ahora, al corto plazo, digamos, ¿no? Y yo creo que los actores principales, llámese Estados Unidos, Rusia, los 5 grandes del Consejo de Seguridad, y tienen interés en no agitar más las aguas. Creo que Irán jugó sus fichas y va a esperar qué es lo que va a hacer Israel. Sin lugar a dudas, Israel va a mover su ficha. No olvidemos, por eso digo, muchas veces en los hechos internacionales juegan los hechos domésticos. A mí en alguna medida la escalada en Gaza me hace acordar a la guerra de Malvinas de 1982. Mire, ¿a dónde se fue? Muchas veces, sí, es que las analogías históricas muchas veces son difíciles porque responden a momentos y a culturas y a sociedades diferentes, pero a veces responden a la misma causa. Muchas veces usted los problemas internos los soluciona afuera. Tal vez lo que pueda pasar entre Israel y Irán está asociado a lo que pueda seguir pasando en Gaza. Israel hace 6 meses que está peleando en Gaza. Le digo más, hace 6 meses y 8 días que está peleando en Gaza. Una guerra corta. Estamos hablando de un territorio de 35 kilómetros por 14, 15.
Eso es la Franja de Gaza. Hace 6 meses que está peleando ahí. Y acuérdese, los palestinos es la excusa que es una causa árabe que muchas veces más que una causa es una excusa, pero ningún país árabe va a ser bien mirado si no tiene en cuenta, al menos en los papeles, la causa palestina. Entonces, lo que pase ahí creo que va a ser un elemento importante. Si usted me pregunta, yo creo que va a haber, Israel va a seguir atacando a la fuerza Quds. Israel tiene abierto un frente de casi guerra en Líbano, en la frontera norte. En Líbano, Hezbollah, que es una organización, un actor no estatal, que tiene un brazo político, tiene un brazo social, tiene un brazo militar. El brazo militar lleva a cabo acciones terroristas y que tiene un conflicto latente. Estamos hablando en Líbano. El Líbano para Israel siempre fue importante. Está bien, pero mi pregunta apuntaba a saber si va a haber una respuesta de Israel sobre Irán, y directamente sobre Irán. No estoy haciendo futurología porque creo que ninguno quiere, pero Israel muchas veces, por esa alianza sagrada que tiene con Estados Unidos, se corta solo en estas cosas. Estados Unidos no lo quiere, Rusia tampoco lo quiere. Tal vez Israel intente, lo que seguro va a hacer Israel, va a seguir golpeando objetivos iraníes en toda la región, particularmente a la fuerza que utiliza Irán para llevar a cabo las operaciones. Aparte, Emiliano, usted me dice qué va a hacer Israel en Irán. La eliminación de todos los científicos nucleares iraníes que ha habido a lo largo de todos estos años. Infestar con códigos maliciosos todas las instalaciones donde hay centrifugadoras buscando enriquecer uranio. Todos los percances, los accidentes, los sabotajes al programa nuclear iraní. Esas son formas clandestinas de actuar sin llegar a una guerra abierta. ¿Sabe por qué esta guerra no le sirve a nadie? Se lo digo. Porque el que sale ganador de esto es China. Y ese es otro tema que da para un abordaje aparte. Yo le agradezco al coronel retirado Gustavo Vila, licenciado en Ciencias Militares, docente en el CALEN, Centro de Altos Estudios Nacionales, que nos haya acompañado otra vez esta mañana. Retomamos este tema y otras puntas en los próximos días. Un saludo, Emiliano, saludos a la audiencia, que tenga una buena jornada. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente.